rápidamente en un momento que ha pasado por aquí, por Barcelona, y por ese motivo hemos publicitado esta conferencia de manera tan corto tiempo y tan rápida. Pero nos va a hablar de un tema que nos interesa porque los tribunales están planteando estas cuestiones ya sobre qué y cómo van a reaccionar y qué jurídicamente qué opciones tendrían a la hora de valorar estos problemas de guardas, custodias en relaciones de poliamor, igual que nosotros tenemos las convivenciales, ¿no? Pues cuando quieras, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar nuevamente aquí en el ICAP. Es la segunda ocasión que tenemos oportunidad de estar aquí y como la primera también ha sido así de rápido que programamos, pero siempre un gusto poderles acompañar y poder compartir con ustedes las experiencias que desde México pues se van construyendo en torno a temáticas relacionadas con la infancia y que desde luego no hemos logrado, como en todos los países, desvincular del tema del derecho familiar, pero que van de la mano y que obviamente en esta ocasión pues es un tema por demás interesante, controvertido, por supuesto muy controvertido, incluso por ahí en alguna publicación en redes sociales decían es que esto es un degenere. Bueno, probablemente, no lo sé, la verdad de las cosas es que la temática a veces somos desconocedores y de alguna forma nos impacta y nos genera cierto ruido hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero yo voy a participar en esta ocasión en tres momentos, si me lo permiten, para la cuestión metodológica. Hablarles en primer momento de lo contextual y de lo conceptual, que es importante para que entendamos de qué estamos hablando, pues cuando hablamos del poliamor. Porque, insisto, muchas de las veces el desconocimiento es lo que nos asusta cuando nos acercamos a este tema y nos parece incluso aberrante hablar de ciertos tópicos. El segundo momento lo voy a ocupar para hacer referencia a esta sentencia que se da en México precisamente el año pasado y que tiene que ver con el poliamor y cómo la legislación mexicana lo ha venido abordando de tal forma que pues técnicamente es viable hoy en día contraer nupcias con más de dos personas, es decir, tres personas, pero voy a comentarlo también detenidamente. Y en un último momento voy a hacer referencia a las figuras tanto de la afiliación como de los alimentos y que desde luego está también en proceso de construcción pues dentro de la jurisprudencia mexicana. Entonces, para arrancar con la primera parte, quisiera yo contextualizar la temática del poliamor. El poliamor en realidad podríamos decir que es una forma de vida que de alguna manera se va a arraigar en la sociedad mundial por allá de la década de los 60, 70, cuando pues el movimiento hippie de alguna manera promueve pues esa libertad sexual, ¿verdad? Y que de alguna forma pues pareciera haber quedado en el olvido, pero que también de alguna manera siguió vigente, aunque debido a las cuestiones de moralidad pues muy ocultas, ¿no? Entonces es importante que contextualicemos en qué tiempo aparece. Sin embargo, fíjense que existe una obra de Bertrand Russell que es Matrimonio Inmoral, donde de alguna manera nos plantea algo similar a esta forma de vida. Solo que Bertrand Russell lo que plantea es que debido a que los seres humanos vivimos en una sociedad y esa sociedad se rige por principios morales, pues de alguna manera esa moral es la que nos va haciendo ver con malos ojos las cosas o con buenos ojos las cosas. Y entonces dice él, el matrimonio de alguna manera fue creado para justificar, ¿sí?, las relaciones sexuales de la pareja ante la iglesia. Es decir, el menor de los males era casarlos antes que permitir que vivieran una relación sexual fuera de los ojos de Dios, ¿no? Y entonces Bertrand Russell lo que dice es que esto es lo que hemos heredado, la cuestión monogámica, y pues de alguna forma de ahí hemos seguido. Él plantea que debemos construir una nueva moral, y en esa nueva moral los jóvenes que son educados en la idea de que pues nada de malo tiene la libertad sexual,
pues a la vuelta de 20 años construirán una nueva sociedad donde digan, pues no pasa nada, esto es normal. Y claro, esto ha pasado no solamente en estos tópicos. Bertrand Russell escribe esta obra por allá de 1929, es decir, que no es tan novedoso el tema como parece. Sin embargo, vamos a ver cómo podría cuadrar no necesariamente dentro del poliamor, sino en otra figura. En 2007 en México se crea una ley precisamente de sociedad de convivencia, que fue la puerta de acceso para implementar el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario. Esta ley en otras entidades de la República no solamente hablaba de la unión de dos personas en sociedad, sino de más de dos personas. Así de que, de alguna forma y de manera subrepticia, esta ley ya planteaba la posibilidad de que la convivencia se diera entre más de 3 personas. No necesariamente sexual, decía la ley, pero lo cierto es que era para justificar y que socialmente fuéramos visualizando y sensibilizándonos en la temática de él. Así de que esta ley, que en toda América Latina sin duda también fue replicada, tuvo el mismo efecto en Brasil, y en 2015 se da el primer registro de una sociedad de convivencia de 3 chicas que en una relación poliamorosa deciden constituir esta sociedad. Entonces, en términos pues generales, eso es lo que es importante saber antes de entrar a la dinámica. Ahora, en México en 2011 tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nada que no sepamos ya, principio pro persona, pro homine, no discriminación, esos principios que son fundamentales para entender la dinámica de derechos humanos y que sin duda es en la que se va a basar la sentencia que vamos a analizar enseguida. Y por último, el principio de no discriminación, que es el que ha abierto la puerta a muchos temas en México y que a veces nos hace dudar de si realmente estamos interpretándolo de la forma correcta o no. Sobre todo porque hablar de discriminación pues es un universo completo, que si es una discriminación directa, indirecta, ¿no? En fin, todo este tipo de aspectos creo que son importantes que los tengan en mente para que entremos ahora a lo que es el aspecto conceptual o conceptualizando el poliamor. Hay una obra de Jeps Alexandre, precisamente que se llama Las virtudes del poliamor, la magia de los amores múltiples, que pretende definir el poliamor y que lo hace de forma negativa, es decir, primero aborda las conceptualizaciones negativas. ¿Qué no es el poliamor? Para que no tengamos confusión de que estamos hablando en esta temática, ¿no? Y entonces él dice, bueno, para empezar no se trata ni de poliginia ni de poliandria. Es decir, mujer con varios hombres, hombres con varias mujeres, porque sin duda es distinto al poliamor. 2, no es una relación abierta, una pareja que se encuentra probablemente casada y que dicen, bueno, vamos a tener libertad sexual y entonces tú puedes tener tus parejas sexuales, yo puedo tener las mías y sin ningún problema. Esta relación abierta es de alguna manera la que planteaba Bertrand Russell en su obra y que de hecho la llevó a la práctica con su esposa en 1929. O sea que realmente esta inquietud ha existido desde siempre. 3, no es una relación extraconyugal o extramarital. Es decir, no estoy casado y me consigo una pareja, un amante, por así llamarle, y obviamente esto nada tiene que ver tampoco con las relaciones poliamorosas. 4, no es libertinaje. Y esto también es importante entenderlo. Nos cuesta, por supuesto, porque estamos acostumbrados a visualizar la vida desde la óptica de la monogamia. Pero lo cierto es que pues cada quien elige, como cada quien tiene su propia orientación sexual, pues bueno, también su forma de vida en pareja, ¿no? No es tampoco intercambio, o lo que se denominan parejas swinger, ¿no? No es una sociedad de convivencia como la que comentaba hace rato, y por supuesto no son situaciones convivenciales de ayuda mutua como lo plantea el Código Civil de Cataluña. Entonces, si no es nada de esto, ¿qué cosa es el poliamor? Bueno, una definición unánime no la hay.
Sin embargo, sí que hay varios aspectos que creo que son relevantes. Ustedes ven en esta lámina un posible concepto de lo que debemos entender por poliamor, señalando en primera instancia que se trata de un estilo de vida, es decir, que puedes acogerlo y vivir tranquilamente si te gusta, y si te gusta la monogamia, pues bueno, también podrás vivir en monogamia sin ningún problema. Se trata de establecer una relación amorosa, es decir, hay una relación hasta cierto punto seria, íntima, comprometida, honesta, y además dice a largo plazo, no es un capricho. Podríamos decir entonces que el poliamor es lo mismo que la relación monogámica, ¿sí? La intención de hacer una vida en común, honesta y demás, pero con varias personas al mismo tiempo. Y desde luego hay mucho texto en torno a la temática, pero nada que científicamente avale un concepto y avale, digamos, qué principios lo rigen. Sin embargo, la comunidad que vive estas formas ha establecido que las relaciones poliamorosas deben basarse en la honestidad, en la confianza, en el respeto y la dignidad. Lo mismo que tiene una relación monogámica. Así es de que, en términos generales, insisto, podríamos decir que es lo mismo que la relación monogámica, solo que aplicable a varios sujetos. Ahora, debemos decir también que esta relación poliamorosa puede involucrar personas solteras, ¿sí? Por lo que no es necesariamente un concubinato, puede involucrar personas casadas, ¿sí? Y entonces realmente hay una diversidad que no voy a entrar al tópico porque no es la esencia de esta charla, pero hay clasificaciones incluso de los tipos de poliamor, que si es jerárquico, que si es anárquico, o que si es de alguna manera polifidelidad, que le llaman también, en fin, hay mucha literatura en torno al tema, pero insisto, nada que científica y jurídicamente esté avalado hasta el momento. Entonces, en esta primera parte de contextualizar y conceptualizar, pues era importante que estuviéramos ahora sí bien centrados de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar ahora de la sentencia que en México se presenta y que es precisamente el amparo 1227 del 2020. Es un amparo que se presenta prácticamente a finales de año y que se presenta en contra de un decreto, ¿sí?, que una entidad de la República, el Estado de Puebla, reforma el Código Civil en sus artículos 294 y 297, y entonces una persona, pues estamos hablando de los tiempos de pandemia, yo supongo que ideando algo, pues estaba aburrido tal vez el hombre, y dice, bueno, pero es que esta reforma deviene inconstitucional. Ahora voy a explicar por qué. En términos generales, lo que los artículos 294 y 297 definen es el primero el matrimonio y el segundo el concubinato. Y en ambos, en esencia, señala que el primero, desde luego, es una relación jurídica, ¿sí?, de dos personas, y el otro una relación de hecho entre dos personas. Y entonces este fue el punto medular que atacó la persona y que dice, ok, pero ¿y si yo quiero casarme con más? ¿Por qué no podría? Me están discriminando, es mi estilo de vida, es lo que yo quiero. Y entonces construye un amparo que insisto, es por demás interesante, y lo plantea en contra del Congreso del Estado de Puebla y en contra del gobierno, pues porque era un decreto que recién se acababa de emitir. Más allá de explicar las cuestiones de normas heteroaplicativas y autoaplicativas y aquello, el amparo sigue su curso, y él lo que argumenta es que estos artículos vulneran el artículo primero, cuarto y 136 de la Constitución, 133 de la Constitución Política de mi país. Ahora voy a ampliar la temática. Este amparo, entonces, de alguna manera es en contra de una reforma legal. Es un amparo incluso que se sigue por vía administrativa, es un amparo
contra de leyes y evidentemente causó pues mucho revuelo porque se plantea en 2020 y prácticamente hasta el año pasado realmente hemos tenido pues noticias de este amparo. Pero ¿qué era en esencia lo que planteaba el decreto? Bueno, lo que ya comentaba yo de forma anticipada. El artículo 294 definía el matrimonio civil como un contrato, ¿sí?, y entre dos personas, en tanto que el 297 es una unión voluntaria y de hecho entre dos personas. Tal vez lo demás sea lo de menos, porque la esencia es esta, las dos personas. Pero si ustedes ven en el 294, dice se unen voluntariamente en una sociedad para llevar una vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones, es decir, dignidad. Es decir, la estructura del matrimonio en esencia es la misma que de la relación poliamorosa. Entonces este hombre centra su debate en torno al 294, pero de paso lleva también al 297. Si estos artículos de alguna manera no le habían causado un perjuicio de forma palpable, porque es decir, él no acudió al registro civil a solicitar casarse con dos mujeres, sino más bien dijo, bueno, pero si yo vivo en una relación poliamorosa y quiero casarme con ellas dos, que además están de acuerdo, esto me lo impide. Y me lo impide porque la ley me discrimina. Es mi estilo de vida. Yo quiero vivir así. Y ellas están de acuerdo. Así es de que plantea su amparo y obviamente lo que él argumenta es que estos artículos generan un estigma sobre su persona. Vamos, que lo están marginando, lo están señalando como alguien que vive fuera de lo que la normativa jurídica establece, y esto en mi país y en términos del artículo primero constitucional, pues es discriminación. Discriminación en toda la expresión de la palabra. Entonces, construye bien su amparo. Desde luego, esto del estigma fue fundamental para hacer notar que algo estaba mal en este decreto y que era necesario pues reajustar la norma. Ahora, no solamente fue eso. Cuando él construye su amparo, señala como uno de los preceptos constitucionales violentados el artículo primero. El artículo primero tiene 5 párrafos. El importante ahorita es este quinto párrafo, que de alguna manera viene a sentar las bases del principio de no discriminación en el país. Y que, por cierto, en 2011, que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, también generó mucha problemática, porque yo he marcado ahí con negritas, desde luego, las palabras más importantes, pero si ustedes se dan cuenta, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, bla, bla, bla. Todo lo que normalmente todos los países han construido en torno al tema de discriminación. Pero hay una parte que dice las preferencias sexuales. Esto en su momento causó pues mucha problemática en el país, porque claro, ahora entendemos que la preferencia sexual y la orientación sexual, y esto porque lo aclaró la Corte, se utilizan a manera de sinónimo. Pero lo cierto es que el término correcto es orientación sexual. Pero la Constitución lo dejó así, la jurisprudencia lo subsanó. Incluso hubo personas que decían, a ver, pero si mi preferencia sexual es mantener relaciones sexuales con un menor de edad, significa que la ley me avala. Y hubo una enorme problemática por esta expresión, insisto, mal colocada, pero que al final de cuentas con la jurisprudencia se subsanó. Y entonces se dice que la preferencia sexual y la orientación sexual se utilizan pues de forma indistinta, pero que en esencia son lo mismo. El artículo primero constitucional, pues, dice él, vulnera mi derecho porque anula y menoscaba todas las libertades que como persona tengo. Si el artículo 294 me dice que para casarme puedo hacerlo con
otra persona, es decir, es la unión de dos personas o el contrato de dos personas, pues esto significa que pues yo no puedo casarme con las dos mujeres que amo. Y no puedo, y me están de alguna manera discriminando por preferencia sexual, lo que atenta contra mi dignidad. Este fue el planteamiento que realiza este hombre y que al menos en términos de la jurisprudencia mexicana fue acertado. Tan acertado que al final vamos a ver cómo gana este amparo y bueno, ahora vemos los efectos de él. Por supuesto, el término de dignidad aflora constantemente dentro de la sentencia, pero pues hablar de dignidad es una cuestión también bastante compleja y desde luego filosófica que pues ha tenido muchas implicaciones y que evidentemente no es, al menos en el país, en mi país voy a decirlo, un concepto que manejen ahora sí que al dedillo los diputados y los senadores, que son los que construyen las leyes, ¿verdad? Entonces, obviamente, a ellos se les hace fácil colocar dignidad, dignidad en todas partes sin que siquiera entiendan de qué se trata cuando hablamos de dignidad. Entonces, realmente este artículo primero constitucional es uno de los aspectos que él argumenta que se violentan. Ahora, debo decir que él, en el planteamiento que realiza, sobre todo relacionado con estos dos artículos, dice que se vulnera la igualdad, porque si los demás pueden casarse con otra persona, ¿por qué yo no puedo casarme con dos? Y desde luego hay discriminación. ¿Por qué? Porque lo excluyen por esa preferencia sexual que tiene de estar con dos parejas al mismo tiempo. Y sobre todo que ellas lo saben, que todos están enterados y que se guardan fidelidad entre ellos. Esta situación, desde luego, la valora el juzgador y determina que el concepto de violación es fundado. Y por supuesto está bien edificado, bien construido, y dice, es fundado. Sin duda, ¿por qué? Porque el artículo 294 plantea un claro ejemplo de discriminación indirecta. Discriminación indirecta, aquella que de la norma se palpa a la simple lectura, y la indirecta, aquella que no se palpa de forma inmediata, pero que por su propia redacción genera una categoría sospechosa que llamamos nosotros en México y que en este caso es la discriminación por preferencia sexual. Así es de que, en términos generales, pues, en cuanto a este concepto de violación, dice el juez, es claro que se violentaron los derechos de este hombre al generar una norma que le prohíbe casarse con dos personas al mismo tiempo. El artículo primero tiene otros 4 párrafos que comentaré rápidamente. Todas las personas gozan de los derechos humanos, que yo supongo que es muy similar a lo que tenemos acá en España, y que de alguna forma construye no solamente una obligación constitucional, sino también convencional, porque somos parte de tratados internacionales y esos tratados pues nos vinculan, y obviamente él conocía perfectamente bien cuáles eran esos tratados, y el derecho humano a tener una familia también fue invocado dentro de este aspecto, ¿no? Y desde luego, pues dice, la norma debe ofrecer la protección más amplia y en mi caso no lo está haciendo, la restringe. Luego entonces, sin duda hay discriminación, esa discriminación es de tipo indirecta y el juez así lo determina dentro de este concepto de violación. Continuando también con la sentencia, yo les decía, se ha basado en el artículo primero, en el 4º constitucional y en el 133. Cuando el juez analiza el artículo 4º, analiza lo siguiente. El texto del artículo 4º obviamente es más largo, aquí lo que nos interesa. Hombre y mujer iguales ante la ley, dice el artículo 4º, y protege la organización y desarrollo de la familia. Y entonces de alguna forma dicen, cuando este hombre quiere casarse con 2 mujeres y no se le permite, pues se hace nugatorio su derecho a tener una familia, ¿sí?, en los términos que él lo desea, es decir, a través del matrimonio. Así de que el juez hace también sus valoraciones y dice, en efecto, están violentándose los derechos
él tiene derecho a una familia, no solamente a través de la Constitución, sino a través de los tratados internacionales, y que son muchos, y que también vamos a omitir en este caso porque no es en esencia la materia. Y además dice una parte también del artículo 4, que todas las personas tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos que van a tener. No es que sea una condición sine qua non para que se dé un matrimonio, porque esto está superado en México. El matrimonio no necesariamente necesita procrear, sino simple y sencillamente la voluntad de convivencia continua, ¿no? Y permanente. Así de que este artículo primero es invocado por el impetrante, y pues viene el análisis del juez. Ahora sí, transcribo parte de lo que textualmente señala el juez y que me parece interesante. Él concluye desde el análisis, desde luego, que realiza del planteamiento de la demanda de amparo, que no existe ninguna razón, ¿sí?, de índole constitucional para no conceder el matrimonio o el concubinato entre más de dos personas. Es decir, las relaciones poliamorosas que deseen casarse, porque tampoco es una obligación, ¿verdad?, podrán acceder a la figura del matrimonio, al menos en Puebla, y al menos para este hombre, porque él fue el que planteó el juicio de amparo. Y dice, ni tampoco existe ninguna justificación de tipo objetivo para no conocer los derechos fundamentales que les corresponden como individuos. Esto ha generado mucho ruido en México, mucha preocupación, porque evidentemente si no hay una razón de carácter constitucional para impedir el matrimonio de las relaciones poliamorosas, pues significa que ya a partir de mañana podríamos estar llevando a cabo la práctica. Y de hecho, así podría ser ya. Pero jurídicamente tiene otras implicaciones que ahora vamos a comentar en la tercera parte. También el juez señala en su sentencia que no hay ninguna justificación para no reconocerles derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual. La pregunta tal vez que queda ahí todavía dentro de la sentencia, porque no la aclara el juzgador, es si realmente las relaciones poliamorosas son orientaciones sexuales. Porque hasta ahorita en la temática e incluso en la dogmática jurídica que hemos construido, la orientación sexual tiene que ver pues de alguna manera con homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, ¿no? Pero en ninguna parte, de hecho cuando vemos las siglas, ¿no?, LGTBIQ, ¿no? Y algunos de hecho no son ni siquiera propiamente una orientación, lo hemos mezclado de alguna forma. Pero la pregunta que subyace en toda esta temática es, ¿realmente es el poliamor una orientación sexual? Pues parece ser que sí, o al menos va implícita, porque hay algo que no dijimos de entrada. Pero en una relación poliamorosa puede haber una persona bisexual, puede haber una persona homosexual y una heterosexual al mismo tiempo. Y entonces, desde luego, las relaciones íntimas, que son, digamos, las que más nos preocupan, ¿sí?, pueden ser entre ellos, sin ningún problema. Esto es lo que de alguna forma ha generado en el colectivo de la sociedad, bueno, en el colectivo humano, la idea de que pues se trata de un planteamiento que acarrea, pues ahora sí que al degenere de la sociedad. Pero en términos generales, insisto, por los principios que hemos observado hasta ahora, no hay tal situación. Es más, se dice, aunque tampoco hay una estadística seria, que las relaciones poliamorosas padecen menos de infidelidad que las relaciones monogámicas. Así de que ya me dirán ustedes en función de qué medimos
señalamos, despreciamos una figura como esta, cuando parece ser que está siendo funcional para cierto grupo etario, también habrá que decirlo. Porque, pues desde luego que habrá sin duda gente que pertenezca a un grupo etario que diga, pues es que yo incluso ya he superado la etapa de vivir en una relación de matrimonio o de tener pareja y ya no me interesa, ¿no? Pero los jóvenes que vienen empujando fuerte en este sentido, sin duda tendrán muchas inquietudes en torno a la temática. En fin, dice también el juez que la prohibición a acceder al matrimonio, al concubinato, priva de derechos a la pareja matrimonial, pero también a la pareja, bueno, no a la pareja, a la relación poliamorosa. Y si lo priva de derechos, pues bueno, habría que pensar qué tipo de derechos son los que se están privando. Y hace una relación de forma enunciativa, más no limitativa, el juez, y dice, por ejemplo, beneficios fiscales. Por ejemplo, beneficios de solidaridad por causa de muerte de uno de los cónyuges. Y que obviamente esto ya también va generando cierta expectativa, porque dices, bueno, si a partir de ahora en México podría ser viable que una persona en relación poliamorosa se case con sus dos parejas, si muere y él es el que trabaja y el que está asegurado, ¿para quién es la pensión por viudez? ¿Para los dos que sobreviven? Sí. Pues es que esa sería la lógica, ¿verdad? Son sus esposos o sus esposas, tendría que ser para ellos. Y pues de alguna manera los beneficios también de propiedad, que más bien estamos frente a una copropiedad, ¿no? Tendría que ser en ese sentido. Beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas. ¿Quién va a tomar la decisión de desconectar al esposo porque está en el último momento de su vida? Pues cualquiera de las dos esposas podría ser, o la primera, o la segunda o la tercera, porque eso es otra cosa que no plantea la sentencia. Suponiendo que esta persona se casa con dos en este momento y en cosa de 2 años deciden incorporar a una persona más, no hay una imposibilidad jurídica. Si ya lo estamos permitiendo, significa que podría hacerlo, es decir, sumar a la relación poliamorosa una persona más. Y entonces vemos cómo esta sentencia es apenas pues la punta del iceberg que se va a dejar venir jurídicamente hablando en torno a la temática. Y otro aspecto que sin duda también será interesante es, pues si me puedo casar, me puedo divorciar, ¿verdad? Ok, cuando me divorcio de todos, o puedo divorciarme de uno, o subsiste la relación. ¿Qué va a suceder? No hay pues manera de visibilizar con certeza hacia dónde va a caminar este tipo de propuesta que deriva de esta sentencia del amparo 1227 del 2020. Pero, insisto, esto es apenas el principio de todo lo que tendríamos que trabajar y que seguramente tendrá que trabajar España también en torno a la temática. Lamentablemente el derecho tiene pues la obligación de ir impulsando aquellas necesidades sociales que se van presentando para no generar brechas de desigualdad y que obviamente en el intento de subsanar o de reducir la brecha de desigualdad genera nuevas situaciones que también tendrá que reglamentar. Y por supuesto, insisto, esto es una cuestión muy por encimita de lo que menciona el juez, las cuestiones relacionadas con aspectos migratorios, la nacionalidad de cuál de tus esposos, ¿no? Porque también esto tiene implicaciones, ¿no? Pero ahora voy a la tercera parte, que es, digamos, la que nos reúne esta tarde
y que espero no causar decepción, porque a lo mejor creían que yo les traía la solución ya completa y resulta que no es del todo así. Sin embargo, sí que la hay, y no en México. Ha sucedido en otros países, principalmente en Latinoamérica, que de alguna forma pues han venido pues avanzando también en la temática. Bueno, a ver, si todo esto que acabamos de decir, que argumenta el juez, lo llevó a determinar que es inconstitucional el artículo 294 y 297 del Código Civil del Estado de Puebla, esto implica que esos artículos ya no se pueden aplicar porque son contrarios a la Constitución. El 133, que también es uno de los artículos que argumenta el impetrante, es que la supremacía constitucional, ¿sí?, que también conocemos también muy exactamente, no puede de alguna manera violentarse. Y entonces, si el artículo 294 y 297 van en contra de la Constitución o no tienen sustento en la Constitución, viene la inconstitucionalidad. Entonces el juez termina diciendo, ¿sí?, como son inconstitucionales, número uno, en cuanto al hombre que promovió el amparo, ¿sí?, principio de relatividad de la sentencia en el amparo, no se le puede aplicar. Entonces, técnicamente abrió las puertas para que ese hombre, el día que quiera, comparezca ante el registro civil y diga: vengo a casarme y aquí están mis dos esposas o futuras esposas. Y el registro civil no podría negarse a casarlo, porque ese es el segundo punto. Si es inconstitucional y en cuanto al quejoso no puede aplicarle esas normas, y por cuanto a las autoridades tienen que respetar ese pronunciamiento de inconstitucionalidad, significa que el registro civil dice: no puedo aplicarlo porque es inconstitucional, hay un amparo, aquí me lo dicen, entonces pues te caso. Y claramente estamos en presencia ya de la posibilidad jurídica de casarse en una relación poliamorosa. En México ahora, si este criterio sigue, tendrá que pues promoverse el amparo de estas relaciones poliamorosas para pedir que los casen, y no tendría que haber ningún obstáculo para ello. Sin embargo, y debo decir, el mismo gobierno del Estado de Puebla presentó el recurso, que es el de revisión, para que pues sea ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que diga si el juez estaba pues de alguna manera proyectándose. A lo mejor él decía: yo también quiero casarme con dos mujeres al mismo tiempo, ¿verdad? O pues de alguna manera está equivocado en su apreciación. Pero la sentencia que yo les voy a compartir por correo electrónico, la van a observar ustedes, está cimentada en la propia jurisprudencia que la Corte construyó. O sea, todo esto que les estoy diciendo está cimentado no en una apreciación, sino en la jurisprudencia vigente en México. Así de que difícilmente la Corte va a resolver en contra, porque es sin duda inconstitucional el hecho de obligar a una persona que tiene una orientación o preferencia sexual distinta a los del común, a que solamente con una te puedes casar y no con dos. Pero si te puedes casar con dos, te puedes casar con tres. Y lo que les decía hace rato, definir de alguna forma, y esto lo tendrá que hacer la Corte, definir en qué términos se van a dar todas las demás consecuencias de derechos, porque bueno, los derechos ahí están, pero ¿qué pasa con las obligaciones derivadas de esta relación? Y particularmente, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿No? En 2022, estas parejas que ustedes ven ahí en la fotografía es real, ¿sí? Ahí están los nombres, se conocen por internet en Oregon, en Estados Unidos, y pues después de un tiempo deciden
ir a vivir juntos en una relación poliamorosa. Debo decir que incluso a mí me asombra el hecho de la forma en que ellos estaban organizados para la convivencia. Cada uno traía un hijo, ya, pero esta foto es, digamos, de lo más reciente. Resulta que ellas se embarazan, pero la pregunta es, ¿de quién están embarazadas? No hay más que dos opciones, o A o B. Eso queda claro porque la relación poliamorosa obliga a cierta fidelidad entre los que conforman la relación poliamorosa. Y entonces ha habido incluso reportajes muy sensacionalistas en torno al tema que dicen, bueno, ¿cómo es vivir en esta relación poliamorosa? ¿Cómo es que se conocieron por internet y aceptaron? Bueno, desde luego habrá que decirlo que nuestros vecinos del norte son bastante sensacionalistas en todos los sentidos, ¿no? Así de que les gusta mucho este tipo de situaciones y armar culebrones, ¿no? en torno a estas temáticas. Pero es real. Estas personas se fueron a vivir juntos y mucho ojo. Ellos tenían, digamos, días de alternar. Un día uno dormía con una y otro día con la otra. Pueden tener relaciones sexuales todos juntos o pueden exclusivamente con uno o con otro. No necesariamente todos al mismo tiempo. Pero lo cierto es que las chicas resultaron embarazadas y ya nacieron, de hecho, los bebés. Y les dicen, bueno, pero ¿y ahora qué sigue? ¿No les preocupa que no saben quién es el papá? Y dicen, no, aquí los papás somos los dos y las mamás son las dos. Y a ver, aquí viene el planteamiento, ¿no? Se entiende que el derecho debe generar certeza y seguridad jurídica. Y a ver que la hay, si estuviéramos en la Edad Media probablemente habría una enorme dificultad, pero tan fácil como una prueba genética y se determina la filiación. Pero claro, esta es una relación poliamorosa, no matrimonial. Pero ¿qué pasaría si fuera matrimonial? Vienen aspectos, ¿verdad?, relacionados con la filiación y con los alimentos. ¿De quién es hijo esa criatura que está teniendo una y que está teniendo la otra? Desde el punto de vista del derecho, la certeza jurídica nos diría una prueba pericial en materia genética y se determina cuál de los dos es el padre. Y así se determina esa filiación que puede llevar. Pero lo cierto es que si esta relación poliamorosa fuera matrimonial, pues la filiación derivada de la relación matrimonial pues corresponde con los padres, ¿no? Y si estuvieran todos casados, resulta que tendría 4 apellidos el bebé. Bueno, en el caso de nuestros vecinos utilizan uno, pero en el caso de Latinoamérica, pues imagínate que sería, no sé, Joaquín Sedano Tapia, Jiménez y Pérez, ¿no? O sea, sería una cosa verdaderamente complicada, porque la filiación derivada, la filiación legítima derivada del matrimonio, pues se da precisamente de los que están casados. Y esto me lleva, ahora voy a comentar ya prácticamente para ir cerrando este tipo de comentarios y probablemente a lo mejor hay alguna pregunta que pudiera yo contestarles, pero tenemos antecedente en torno a la temática, no en México, pero sí en América Latina. Argentina, en torno a la filiación, ha sido el primer país en América Latina, no sé si en realidad en el mundo, que logra la primera triple filiación. Es decir, ese pequeñín que ven ahí tiene los apellidos de las 3 personas que ustedes ven en la imagen. Pero ahora va la historia. Ellas están unidas en matrimonio, ¿sí? Y él es el donador del esperma que trajo a la vida esa criatura.
ellas casadas dicen, pues deseamos tener un hijo, pero claro, queremos alguien que sea de confianza, alguien con quien pues tengamos una buena comunicación, y el amigo era de toda la vida. Se lo plantean a él y les dice, bueno, sí, a mí me interesa, yo también no me voy a casar, así de que pues por lo menos quiero ser padre, pero no quiero estar fuera de la relación. No filial, o sea, de la relación filial, no quiero estar fuera de esa relación filial. La relación de ellas, por supuesto, es matrimonial y entre ellas se respetan, ¿no? Y entonces ellas le dicen, sí, adelante. Comparecen ante el registro civil y le registran al niño con los 3 apellidos. Es más, actualmente Argentina tiene en promedio de 30 a 40 casos de triple filiación. No hay más en América Latina, déjenme decirles. Ahora sí que ni México tiene tampoco este tipo de figura. ¿Y por qué comento esto? Porque, a ver, ahora regresando a México, si se casan estos 3 en relación poliamorosa, la filiación legítima tendrá que ser pues del matrimonio, y entonces tendrá también una triple filiación, pero no es lo mismo que esta. Y si volvemos al caso de los de Estados Unidos, 2 hombres, 2 mujeres, pues tendrá que presentarse probablemente un caso en México también para determinar la filiación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues técnicamente, insisto, la filiación legítima obliga a pensar que es hijo del matrimonio y tendrá que llevar los apellidos de los 4. Pero no está definido en la ley. Y pues bueno, tal vez derivado de la cuestión de la filiación, sea más fácil discernir el tema respecto de los alimentos. Si todos están de acuerdo, si el niño tiene filiación, pues los alimentos son una obligación de los padres. Pero volvemos al otro punto, ¿no? ¿Y si se divorcian? Pues le fijamos una pensión, como sucede normalmente, ok, pero habrá pensión también compensatoria para el que se divorcia, o en aquel caso donde alguno de los divorciados no tenga las capacidades suficientes para subsistir por algún padecimiento o algo, habrá que darle alimentos también. ¿Y quién se los tiene que dar? ¿Los otros 2 esposos o los otros 3? Entonces, realmente es una temática que va a dar mucho de qué hablar. Lo que yo les quería presentar esta tarde es pues que de alguna manera en México, no solamente de facto, sino también de jure, es posible casarse en una relación poliamorosa. Más allá de las implicaciones morales que pueda tener el tema, pues a mí lo que me llama poderosamente la atención es la cuestión jurídica. De hecho, debo decir que sí cuando trato de analizar este tipo de situaciones, algo choca en mi cabeza, y es que, como diría Bertrand Russell, la antigua moral con la que fue edificada mi cabeza, pues me dices que esto no es posible, eso está fuera totalmente de contexto. Pero para mí que creo en la relación monogámica, pero que también me consta que es algo que ha venido en franca decadencia y que resulta muy lastimoso también. Entonces, realmente, insisto, ¿dónde está parado México actualmente? Bueno, tan sencillo: promueve tu amparo, seguramente lo vas a ganar y podrás casarte en una relación poliamorosa. Por cuanto a las implicaciones jurídicas, podemos intuir muchas cosas, pero lo cierto es que no hay nada escrito en la ley aún en torno al tema. Yo supongo que el tema va a tardar todavía en el recurso de revisión, probablemente otros 2 años. Prometo regresar en 2 años a contarles la parte que hace falta el día de hoy. Muy bien. Bienvenido serás. Sí, muchas gracias. Y por supuesto, pues a lo mejor España avanza en esta temática, y al final de cuentas, como sucede en muchos casos, México terminará también pues emulando lo que otros países hacen en torno a las temáticas. Porque claro, yo supongo que también desde la Corte
es una problemática tremenda el que la sociedad no esté preparada para aceptar ciertos tópicos. Y obviamente generar una resolución de esta índole no va a ser cosa sencilla en un país como México, que no son tan religiosos como Perú, por ejemplo, pero que sin duda hay mucha gente que se resiste a creer en este tipo de relaciones y que, pues bueno, diríamos por ahí, no tiene nada que ver conmigo, a mí nada me afecta, adelante, vive y sé feliz. Pero lo cierto es que la implicación jurídica tendrá forzosamente que analizarla la Corte, pues para llegar y arribar a las conclusiones necesarias y garantizar precisamente esa certeza jurídica que debe tener la ley, ¿no? Entonces, básicamente, pues era lo que quería yo platicarles esta tarde, de manera muy breve, también para no entretenerles. Y pues bueno, si no hay nada más que decir de parte mía, yo creo que si hay alguna pregunta, por supuesto que o comentario, estoy abierto a ello. Me lo llevo con gusto a mi país también. ¿Tenéis alguna pregunta? Aparte de que ha sido una exposición fantástica, además en esta orilla que nos dan este tipo de charlas, ha sido bueno, muy ilustrativa. Creo que nos hemos llevado una idea bastante clara para darle vueltas a esta sentencia novedosa y esperar sus resultados futuros. Pero aquí nosotros también tenemos un futuro a analizar, porque bueno, nosotros aquí, no sé si queréis hacer preguntas. Yo quiero hacer una aclaración, por no crear... Sí, yo antes prefiero. Es que me ha parecido entender que esta posibilidad de casarse solo se aplicaba al que había promovido el recurso, como se llame, de amparo. Sí. Entonces, si entiendo bien, en México solo se podrá casar este señor en régimen de poliamor. Solamente él, porque hasta este momento él lo planteó. Entonces, hasta que no haya un cambio legislativo que incluya el matrimonio o la convivencia en régimen de poliamor, nadie más se podrá beneficiar de este sistema o de esta claro. forma. A ver, es que yo pregunto, creo que... es para saber si aquí los cambios tienen que ser desde el punto de vista legislativo o la jurisprudencia está muy bien, pero tampoco no nos aporta demasiado. Bueno, es que puede ser por dos vías. La primera es que cada estado de la República, una vez que salga, digamos, la jurisprudencia, tenga que acatar lo que la jurisprudencia diga, y generalmente lo que pasó con el matrimonio, con el divorcio necesario que teníamos, o divorcio causal, lo declaró inconstitucional la Corte y dijo: a partir de ahora cualquier procedimiento causal de divorcio es inconstitucional, así es de que no me importa que digan los códigos, no se puede aplicar. Y el efecto fue general para toda la República. Entonces, si sale la jurisprudencia antes que una reforma legal, por supuesto que tendrá ese efecto. Pero también el otro camino, más largo y tortuoso, será que cada entidad federativa de las 32 vayan generando las reformas legales, pues para permitir el matrimonio poliamoroso. Por llamarle así, porque realmente incluso no hay ni un término siquiera adecuado para denominarlo. Pero serían los dos mecanismos: por reforma a través del legislativo, o por jurisprudencia que decrete la inconstitucionalidad del concepto de matrimonio como la unión de dos personas y que consecuentemente se aplique en toda la República. Sí. Claro, esto es más probable que pase que el cambio legislativo. Sí. Tema por madurez social, porque los cambios legislativos van más marcados por eso. Claro, y es que de hecho, en torno, por ejemplo, al tema del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, sucedió lo mismo. La Corte declaró inconstitucional los conceptos de los códigos familiares que decían que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Lo declaró inconstitucional y ahí pues todo el mundo tuvo que acatar lo que la Corte señalaba, ¿no? Sí. ¿Puedo añadir un tema? Bueno, una de las preguntas que había, ¿no? De qué pasará con beneficios fiscales, quién se beneficiará por pensiones supervivientes. He de decir que en Colombia, ya el año pasado la Corte Suprema de
Justicia ratificó una decisión que dividía en dos la pensión de supervivencia en un caso de trieja, o sea que eran 3 hombres que vivían como lo que sería unión estable de pareja, pero eran 3 y se les entendió como unión estable de pareja a tres bandas. Entonces esto yo creo que es importante. Yo investigo sobre poliamor, o sea, cómo regular el poliamor en Cataluña sería más o menos tema de tesis. Y una de las críticas que se me hace mucho es, claro, pero esto a nivel económico, la carga económica que tiene que aguantar el Estado, la comunidad autónoma, al ser 3, ¿no? Porque vas a dar el doble de beneficios. Claro. Entonces yo creo que la tónica para frenar esta crítica, que es muy fácil que se haga una posible propuesta es divides el beneficio por tantas personas haya. En lo que se refiere, pues eso, al tema de beneficios fiscales, de pensión de viudedad en nuestro caso. Y bueno, era un poco este matiz y para comentar en la línea en que estaba yendo la jurisprudencia en el extranjero. Y el caso de Argentina es muy relevante, ¿no? En temas de filiación. Yo incluso he visto un caso donde han reconocido triple filiación, este es también del año pasado, bastante reciente, donde una de las 3 personas no era donante, o sea, eran, en vez de 2 mujeres y un hombre, eran 2 hombres y una mujer, y uno de ellos era el donante y la mujer era la gestante, y además también aportaba el óvulo. En cambio, el marido del hombre pues no aportaba material genético, pero aún así se inscribió a los 3 como padres, porque se entendió que la filiación a día de hoy es un proyecto común y da igual la carga genética, sino que tiene que ser que desde el inicio haya la voluntad por parte de los 3. Y nos acudió a la adopción integrativa, que sería el tipo de adopción que tiene Argentina para familias reconstituidas. Se dijo que no tenía sentido, que aquí se tenía que declarar una filiación desde nacimiento en 3 personas porque tenían un proyecto reproductivo conjunto. No sé, es que es muy apasionante cómo está evolucionando todo y... Hombre, sí, eso la verdad. Sí, bueno, si me permites, por lo que tú has dicho ahora, yo creo que si vamos a una igualdad real, en materia de prestaciones, tendría que ser el 100% de la prestación para cada uno, porque fíjate, cuando se muere un progenitor, tenga 3 hijos, tenga 10, a cada hijo le toca su prestación de orfandad. No se divide en el número entre el número de hijos. Ah, no, ya te entiendo. Lo que es la de orfandad, claro, te refieres. Si claro, nosotros realmente queremos tratar a este tipo, estas opciones, ¿no? Sí. De forma igualitaria, porque al final estamos incluyéndolas por un principio de no discriminación o de igualdad, como se quiera ver, al final se tiene que pagar la pensión íntegra a cada uno. Claro. A ver, yo creo que el razonamiento aquí sería, piensa que eran una trieja y se muere uno de los 3. No es el mismo caso donde tienes un plan de vida, que sois 2 personas y te muere como la otra persona, ¿no? También aquí podrías justificar, y además en la otra justificación es que te van a decir, no, van a haber un montón de abusos de gente que se van a casar y tal para tener más beneficios y tal. O sea, es que es el problema de que sea un modelo de vida heterodoxo que te vas a tener que enfrentar constantemente a cuestionamientos, ¿no? De, vale, pero ¿por qué se os tiene que regular? Bueno, mi director de tesis me hace mucho la pregunta de, bueno, pero es una situación anecdótica, ¿por qué hay que regularla? Y mi respuesta siempre es, bueno, el matrimonio entre personas del mismo género, si vas a las estadísticas, es muy minoritario y no lo dejas de reconocer porque es una minoría. De hecho, porque es una minoría, más protección deberías ofrecerle, ya que la sociedad la desampara en general, ¿no? Entonces, son estos temas que yo... No, a ver, yo estando de acuerdo contigo en cuanto a que, y no con tu profesora de tesis, en cuanto a que, bueno, esto se ha de quedar así, pensar que nosotros aquí en España tenemos un proyecto de ley que todavía no ha salido, que es el que llamamos, entre comillas, de las familias, en la que lo que se está haciendo es un análisis de esos modelos, de esos tipos, para poder darles esa visibilidad social, ¿no? Para que no se queden esos grupos que hoy por hoy viven en convivencia, llamémosle así, pero que tampoco será convivencia solamente, sino que serán modelos, ¿no? O tipos de familias que van a tener unas consecuencias fiscales. Luego esperemos que no nos pase como la ley del sí es sí, que nosotros primero hacemos una ley y luego después tenemos un montón de problemas detrás, porque todos esos tipos de convivencias, a todos ellos habrá que plantearles después esos beneficios fiscales, esas rupturas futuras, esas compensaciones, vendrá después. Y hay que tener mucho cuidado con esta ley, con este proyecto. No es fácil decir, sí, aquí en España tenemos 16 modelos.
Claro, es que es fácil decir que tenemos 16 y decir, se considerarán grupos los que sean 2, 3, 4 hombres, mujeres, tal, y cada uno va a ser un modelo de familia. Pero es que eso tiene que generar unas expectativas y unas consecuencias. Por tanto, estamos ahí cerca de que, sin llamarle poliamor, seguramente dentro de alguno de estos tipos de 16 modelos que hay, habrá un poliamor. Y esto que ahora estamos hablando, igual nos llevará a tener que reflexionar sobre esta cuestión. ¿Y a dónde miraremos? Miraremos a lo que están haciendo otros países. Yo tengo encima de la mesa un caso que lo he cogido porque lo quiero llevar con mucho cariño, que es de triple filiación, porque está combinado con una maternidad subrogada y entonces pues eso también complicará un poco el tema, pero no queremos ir a la parte fácil de esas adopciones, queremos una filiación y queremos unos apellidos para ese niño que no sean los de la madre subrogada. ¿Por qué? Porque se le obligó a... Bueno, es complicado, ¿no? Se le obligó a que, para poder sacar al niño, a que esa madre reconociera la maternidad, esa madre subrogada, pero luego por otro lado renunció a ella porque dijo, yo te lo dejo allí que no lo quiero. Y entonces el registro no permite que ese niño tenga los apellidos del padre realmente, sino que mantiene el de la padre y el de la madre de maternidad subrogada. Entonces yo quiero que eso no sea así, o sea, que avancemos en que esa madre ya renunció a todo, dice que no quiere, que renuncia a la potestad, aunque no se puede, pero es igual, ella desde allí lo ha renunciado a todo, no quiere saber nada, no quiere saber nada de ese niño, no quiere, porque ella solo era la gestante. Pensar que además nuestras nuevas normas nos están diciendo que ya no vamos a hablar de padre y madre, bueno, no vamos a hablar, estamos quitando el tema de casado con hombre y mujer, ¿no? Con personas. La terminología también la estamos cambiando, ya no estamos, porque aquí tenemos lo de varón y hombre, mujer, ¿no? Eso lo estamos cambiando el de ya llamar a papá y mamá gestante, progenitor no gestante. Luego ya veremos el lío que se nos puede montar ahí con esta terminología, pero vamos a tener que ir adaptándonos a una serie de cambios que nos vienen, que creo que son importantes. Y el poliamor, yo en la familia tengo a un sobrino poliamoroso. Y hablando tú también, ¿no?, de que nosotros igual hemos crecido en esa concepción del matrimonio, ¿no?, de la unidad, de tal, al principio reconozco que me impactó, ¿no? Pero yo soy de las que tengo una mirada amplia, intento que mi mente no se cierre, ¿no?, que me impida ver otras opciones, ¿no? Entonces al principio me sorprendió y no acababa de entenderlo, ¿no? Pero luego al final te das cuenta de que él vive cómodo en ese poliamor, claro. Porque yo he intentado que me lo explicara y así lo ha hecho y me lo ha explicado y al final me he sentido bien por él, ¿no? Porque al principio me sentía un poco por esta, ¿no?, esa carga, ¿no?, que llevamos personal, y lo he entendido. Y es ahí donde yo creo que se vive bien en el poliamor si realmente hay esta estructura. Hay este orden entre los otros, entre la mujer, los hombres, los otros hombres, o sea, hay un orden, hay una coordinación, hay una estabilidad, hay un compromiso, hay una... y en ese orden se entienden y la cosa funciona. Claro, no están casados, porque aquí para nosotros esto sería una poligamia. Sí. Esto es una poligamia. Como nosotros de entrada ya tenemos prohibida la poligamia en nuestro país, es darle al legislador la información y cambio de rumbo en cuanto a la visión de esa poligamia. ¿Puedo hacer otro comentario sobre este tema? Lo siento, que sí. Como lo tengo muy trabajado y además aquí pueden salir ideas chulas, ¿no? También. Yo lo que vería, sí que esto podríamos considerar que es poligamia, lo que se prohíbe es la bigamia, pero entendida como dos actos separados. Y yo, como propuesta una posible regulación del matrimonio a 3 o más bandas, es entender que las 3 o más personas en una unidad de acto contraen matrimonio entre todas ellas, entonces no estarías casándote 2 veces, sino que te estarías casando una con 3 o más. ¿No? O sea, yo buscaría, creo que aunque exista el delito... Sí.
jurídicamente puedes pensar maneras para esquivarlo. Estaría de acuerdo en que si tú le das la opción a que el compromiso del matrimonio esté generado por todas las partes, o sea, que no solo uno se case con dos, sino que los tres se casen con los tres. Pero esto implicaría, respondiendo a una pregunta que también el ponente ha planteado, es que si se quieren divorciar, como el vínculo es único entre todas las personas, Sí. si una quiere divorciarse, el vínculo se rompe entre todas. Exacto. Porque para salvarlo de la bigamia he tenido que hacer una... O sea, esto es Sí. ya verbalizar Claro. un poco como... Sí, sí, Oye, sí. oye, pero lo tienes bien Eso planeado, puede que las ¿eh? personas que se mantienen vuelvan a casarse, no lo impide. Ya, claro, podrías volver a casarte en los mismos términos las personas que quieren quedarse juntas. Podrías hacerlo, aunque lo veo un poco farragoso, ¿no? De que Claro. porque uno se tenga que ir, los demás se Los tengan que demás se volver a tengan, casar. claro. Pero bueno, darle un poco una vuelta, pero creo que por ahí podríamos esquivarlo del delito de bigamia. Y luego, también quería preguntarle, ¿la sociedad de convivencia, o como se llame? Sí. ¿De convivencia mutua aquí en No, en Cataluña? ahí, México. en la Bueno, sociedad. entiendo que cada estado tiene, ¿no?, esa figura. Sí, así Pero ¿hay es. alguna que tenga la sociedad de convivencia con más de dos? O sea, con un número superior a dos. Fíjate que no. En realidad, ¿Verdad? aunque la normativa habla de esa posibilidad, en México no se ha presentado realmente ningún caso de sociedad de convivencia con más de dos personas, ¿no? Generalmente lo que se hizo, lo que yo creo que se hizo, fue crear esta norma para dar paso al matrimonio entre personas del mismo sexo. De alguna forma subrepticia se metió la norma para que la gente empezara pues a sensibilizarse de que pues ver a dos personas del mismo sexo viviendo juntas no tenía nada, que probablemente era una sociedad de convivencia. Incluso más bien lo que se planteaba, fíjense, fue interesante en el sentido de que generalmente las personas adultas mayores que ya no tenían a nadie, pues pudieran convivir con alguien más, definiendo sus patrimonios, que era de cada quien y demás, y vivir juntos, ¿no? Entonces, esta fue la idea que se lanzó, pero en realidad, de manera subrepticia, venía la idea ya de alguna forma pues visualizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, de tal manera que para cuando llega el caso del primer matrimonio entre personas del mismo sexo, pues ya la gente estaba más socializada en cuestión de este tipo de convivencias y no hubo tanto problema. Pero sí que hay algunas normativas estatales que hablan de más de dos personas en una sociedad de convivencia, pero al final de cuentas no tendría los efectos todos estos que estamos hablando, porque no es el objetivo, sino más bien se disfrazó en la intención de regularizar una convivencia y proteger los patrimonios de las personas. Pero yo creo que podría darse también desde esa óptica una sociedad de convivencia, pero la exigencia es matrimonio ahora, ¿no? Es lo que se está buscando. No, es que aquí sí que se ha hablado, ¿no?, que existen las relaciones convivenciales de ayuda mutua, que si son parientes la línea colateral no hay límite de número, y si son amigos o compañeros hasta 4 personas. Que esto la doctrina critica el número de 4 porque es un poco arbitrario, o sea, no se justifica Claro. en ninguna parte porque se limita a 4. Y de hecho Navarra, que hace poco ha regulado las comunidades de ayuda mutua, no pone ese límite de 4 personas. Lo critica, o sea, yo de hecho me planteo con las relaciones convivenciales de ayuda mutua de aquí, que serían una cosa similar a sociedad Así de es. convivencia, pero sí que hay un beneficio fiscal en Cataluña que se aplica, Y muy interesante. sí, para el tema del impuesto de donaciones, de sucesiones y donaciones. Y claro, entonces lo que a mí me chirría un poco es que lo dejaron fuera del título tercero, que es de familia, cuando en sí se supone, ¿no?, en el preámbulo, que se entiende que ningún modelo familiar tiene que prevalecer por encima del otro, que hay una heterogeneidad familiar, que eso lo dice en el artículo 131.1 del Código Civil de Cataluña, pero aún así dices, no, pero la gente que vive como amigas, aunque tenga un proyecto de vida en común que materializa en una convivencia, no es familia. Y la quitas de ahí, y no sé si se hace para no darle más beneficios fiscales aparte de este, pero yo creo que bueno, también las estadísticas lo que nos dicen es que casi nadie contrae de forma expresa una relación convivencial de ayuda mutua. Y creo que una manera de potenciar esta institución es venderla un poco como para las personas poliamorosas, porque en realidad cumplen todos los requisitos para establecerse en ese tipo de relación. Sí que es verdad que hay un impedimento que dice que si constituye
constituyes pareja estable con otra persona con la que convives, se extinguiría. Pero creo que si quitamos ese impedimento, puedes conseguir que las relaciones convivenciales de ayuda mutua sirvan para el poliamor aquí y que sea el paso previo a la poligamia en los términos que hemos dicho antes. Pero creo que como institución tiene mucho potencial y se pierde, al menos aquí. Tiene mucho potencial, y prueba de ello es que justamente muchas familias que hoy por hoy están en ese grupo convivencial de ayuda mutua y no lo saben. Ya no lo saben. No lo saben, por tanto todas esas cuestiones fiscales de las que se pueden beneficiar no tienen ni idea, ¿no? Entonces es una figura que yo creo que tiene que empezar a oírse, que tiene que empezar a difundirse su existencia, pero yo no sé si en el de ayuda mutua el concepto ayuda no es como el de ellos. Fíjate que ellos es sociedad de convivencia, pero el nuestro es de ayuda mutua. No sé hasta dónde el poliamor que implicaría, no sé si sería un requisito esa relación sexual, Sí, sí que lo que es. no tendría la convivencial de ayuda mutua. Pero es que, a mi parecer, No sé, estoy poniendo un poco de ideas, ¿eh? O sea, es una cosa que se me ha ocurrido como cuestión diferencial a la hora de llevarlo tú, las de convivencia, de ayuda mutua por la vía del poliamor, si en ese grupo ya no, o sea, no puede haber en teoría una relación sexual. Bueno, puede haber sexo si quiere, pero me refiero que no puede estar dentro del paraguas de una relación estable entre varias personas en el contexto sexual, hablando del contexto sexual. Yo en el capítulo 1 me cuestiono esto y creo que el derecho a día de hoy ya obvia lo sexual, o sea, en el matrimonio no te exige el sexo, en la pareja estable no te exige el sexo, solo convivencia, con lo cual no Sí, sé pero en el poliamor, pero ¿En el o sea, poliamor? por eso que yo digo, al final es que haya una poliamor, no he entendido que yo sé que hay bibliografía que lo define como un vínculo sexuado, pero yo digo, sexuado pero no necesariamente, porque es que tampoco lo voy a poder comprobar, ¿sabes? O sea, con lo cual, Bueno. ya a partir de ahí, y no se lo exiges al matrimonio, no se lo exiges a la pareja estable, ¿para qué se lo voy a exigir o se lo voy a mirar a un poliamor que está en una relación con bueno, ayuda mutua? ellos no se lo exigen al matrimonio, nosotros es para procrear. Y si no procreas, si dejas de estar casado y si no tienes sexo, ¿cómo lo compruebas? No, pero el concepto de matrimonio es la base de nuestro matrimonio, que viene de la procreación. El matrimonio el objetivo del matrimonio es la procreación. Uno de los motivos de nulidad eclesiástica es no haber cumplido con uno de los principios del matrimonio, que es la procreación. Entonces, bueno, que es interesante, o sea, no que solo pongo cosas encima porque al final de todas, ¿no? Pero también es verdad que en el momento que aceptamos un matrimonio homosexual estamos aceptando que ese matrimonio no tiene por qué procrear. O no tiene por qué tener el objetivo de procrear. Sí. Me estoy refiriendo a los matrimonios que no los matrimonios civiles como son estos, sino aquellos matrimonios que en principio vienen conexos con la Iglesia, con el acuerdo de la Santa Sede que tenemos con la Iglesia en cuanto al concepto básico de matrimonio. Pero yo creo que eso, o sea, esa característica que la consideráis intrínseca ya está desdibujada. Sí, pero bueno. Mientras esté en la ley, Claro, ¿verdad? Poco a poco has empezado a explicar si está desfasado, pero es lo que hay, Es lo que hay. es el código canónico. En fin. Yo en las relaciones de ayuda mutua lo que veo más problemático es en el momento que incorporamos otros beneficios que no sean fiscales. Beneficios de seguridad social, beneficios en relación a hijos, otro tipo de beneficios que no, o alimentos o sucesiones, otros beneficios que no sean fiscales. Yo en sucesiones, bueno, ya igual porque es que Sí, da para mucho. sí, pero sí, ya es lo hablamos el tema. entre nosotros, pero que yo creo que hay fórmulas para hacerlo existen y yo me ocuparé de pensarlas y Plasmarlas en la luego tesis. ya que me critiquen lo que quieran y lo que cueste, ya está. No, tú hasta el final. O sea, piensa que no todos los que dirigen tesis, al final las nuevas generaciones sois las que
tiráis para adelante con visiones diferentes a los directores de tesis. Entonces al final es vuestra tesis y es vuestra inquietud. Y creo que muy bien trabajadas esas tesis nos aportan a la sociedad información, que esto es como un juicio, ¿no? O sea, tú vas a los jueces, cada juez puede tener sus ideas, pero tú no tienes por qué dejar de ponerle encima de la mesa cosas novedosas, por mucho que te diga que esto no existe y que no sirve para nada. Es igual, tu obligación o tu inquietud es esa, pues tú adelante, que estoy convencida de que te saldrá una tesis que nos leeremos con mucho cariño cuando la publiques. Y me la compartes. Exacto, Es exacto. interesante, Aquí tienes a muy alguien que interesante. seguro que... Sí, por Sí, ya se supuesto. conectará a la Perfecto, muy